Algunos días me despierto llorando sin saber por qué. Eso me pasa de vez en cuando. Y lo que haya estado soñando, nunca lo recuerdo. Pero lo único que queda cuando despierto es un sentimiento de pérdida. Siempre estoy buscando algo o a alguien. Ese sentimiento me consume desde ese día. Los hilos que trenzamos representan el paso del tiempo mismo. Se acomodan y toman forma, se enredan y se retuercen. A veces se desenredan, se rompen y se vuelven a conectar. Eso es una unión. Es el tiempo. Cuando algo se vuelve parte de alguien, es una unión. Une sus almas. El déjà vu es un fenómeno muy común que me atrevería a decir que todo el mundo ha llegado a experimentar. Es eso que nos provoca un sentimiento de ya haber vivido algo en algún momento de nuestras vidas, ya sea haber estado en algún lugar antes, haber hecho alguna acción o incluso haber conocido a alguien. Una teoría sugiere que este error en nuestro cerebro se da a través de un evento conocido como anomalías de percepción. Estas anomalías ocurren cuando vemos o experimentamos un cierto evento que detona un recuerdo en nuestro subconsciente que puede llevarnos a situaciones relacionadas con ansiedad y sentimientos melancólicos, ya que en unas ocasiones estos déjà vus hacen que recordemos eventos dolorosos o difíciles de un pasado que nos ha costado superar. No es un secreto que recordar nuestro pasado duele, y más cuando pensamos que pudimos haber hecho algo diferente. Y justo sobre eso es sobre lo que trata Your Name, una película de animación japonesa estrenada en 2016 que aborda temas como la obsesión por cambiar el pasado, el arrepentimiento por una situación en la que creemos pudimos reaccionar de mejor manera, los recuerdos que nos provoca escuchar el nombre de alguien y el amor que podemos llegar a sentir por ellos. ¿Qué pasaría si un simple nombre pudiera cambiar el curso de tu vida? Mitsuha es una joven de preparatoria que vive en un pequeño pueblo en las montañas de Itomori. Ella tiende a soñar con un día irse a vivir a la ciudad de Tokio, en donde piensa que tendrá mejores oportunidades así como una mayor calidad de vida. Conocerá a chicos atractivos y visitará lugares que nunca antes había imaginado, como una simple cafetería por ejemplo. En una mañana la joven al despertar de un extraño sueño sale al comedor para desayunar con su hermana menor y su abuela, una señora que está muy arraigada a sus tradiciones y costumbres familiares que parece ser que su yerno, el padre de las chicas, no respeta. Mientras comen escuchan la radio para ponerse al día con las noticias de su pueblo. No obstante, al escuchar que la presentadora empieza a hablar sobre política y nuevas elecciones, inmediatamente apagan la radio y en su lugar optan por ver las noticias en la televisión. En estas mismas noticias les hacen saber sobre un cometa que pasará por la Tierra. Lo pintan como un espectáculo imperdible, ya que es un cometa que pasa cada 1200 años por la Tierra, lo que lo convierte en un fenómeno bastante raro e interesante de ver. Emocionadas esperan porque el día llegue pronto y al terminar de desayunar, ambas hermanas salen para dirigirse a la escuela. En el trayecto se encontrarían con los amigos de Mitsuha, Sayaka y Katsuhiko. Saya le cuestiona sobre cómo se sentía el día de hoy, debido a que el día anterior estaba actuando bastante raro, como si no fuera ella. Katsu le comenta que parecía como si lo hubieran exorcizado, y Mitsuha ingenua no sabía de qué hablaban, ya que no recordaba nada del día anterior ni lo que mencionaban. Poco después, en su camino hacia la escuela, pasan enfrente de un alcalde que se estaba haciendo propaganda a sí mismo, y vemos que Mitsuha se muestra un poco incómoda. Intentando ignorarlo, pasa de largo, aunque esto de poco sirve ya que el alcalde le llama la atención gritándole que se pare derecho al caminar. ¡Mitsuha! ¡Párate derecha al caminar! Revelándose como el padre de Mitsuha, Toshiki Miyamizu, quien se estaba postulando para reelección en su alcaldía, un momento que la llena de vergüenza por razones desconocidas hasta ahora, y aunque podemos pensar que esto lo vuelve alguien estricto, en realidad nos deja ver una reacción normal cuando un padre está al tanto de lo que ocurre en la vida de su hija. Al momento de corregirla a pesar de estar trabajando, puede ser una forma de reflejar su cariño y atención sobre ella, detalle importante que funciona para explicar algo al final de la película. Al llegar a su escuela, vemos cómo la chica hojea su cuaderno, solo que está un poco confundida ya que parecía tener apuntes con una letra diferente a la suya, encontrándose con una pregunta un tanto intrigante: ¿quién eres? Exactamente unos segundos después, la maestra le llama la atención para que participe en la clase y Mitsuha se levanta rápidamente ya que la tomaron por sorpresa. La maestra en un tono burlón le menciona que al parecer hoy sí recordó su nombre, y en ese instante toda la clase estalla en risas, mientras Mitsuha extrañada no entendía lo que la
la maestra había querido decir. Al salir del salón, Saya y Katsu le explican a Mitsuha que el día anterior estaba desarreglada y sin su característico listón rojo. A medida que ellos intentaban hacerle recordar lo que había hecho ayer, cada vez se iba penando más, pues no creía ser ella de quien estaban hablando. En un momento, Mitsuha preguntaría a Katsu si él fue el que habría escrito en su libreta, y Katsu responde confuso que él no lo había hecho. Situación que la deja aún más en dudas, y después de una breve charla regresarían a sus casas, quejándose y recalcando que no hay nada interesante que hacer en el pequeño pueblo en el que viven. Katsu, intentando calmarlas, les sugiere ir a una cafetería, a lo que Mitsuha y Saya se exaltan sin creerse que había un café en su pueblo. La sorpresa no les dura mucho cuando se dan cuenta de que el café que Katsu se refería no era más que una vieja máquina expendedora. La decepción fue tal que Mitsuha prefirió irse poniendo como excusa que tenía algo más importante que hacer. Más tarde, esa misma noche, Mitsuha y su pequeña hermana hacen un ritual sagrado en donde se veneran a los dioses. La gente va a admirar el ritual y los bailes que se hacen, ya que es parte de la cultura japonesa, y algo muy curioso que vemos es a nuestra protagonista masticar arroz blanco para luego escupirlo en un pequeño cuenco. Esto es algo conocido como kuchi kamisake, una bebida alcohólica antigua japonesa que parece haber sido descontinuada. Este sake, a diferencia del sake tradicional que todos conocen, en vez de hacerse a base de hongos y arroz, es a base de arroz masticado y escupido por la saliva de alguien más, justo como su nombre lo indica, ya que al traducirlo al español sería algo como sake masticado, dejándose fermentar por un tiempo indefinido antes de ser consumido. Preferiblemente era hecho a base de la saliva de mujeres jóvenes hermosas y en su mayoría vírgenes, una bebida fuertemente ligada con lo espiritual, ya que se creía que al beberlo era una forma de conectar con los dioses. Cuando el ritual termina y todos se van a sus casas, podemos ver que en la cara de nuestra protagonista se nota algo de incomodidad, hecho que su hermana nota y le pregunta qué es lo que tiene. Mitsuha responde que quiere irse de ese pueblo tan pequeño sintiéndose encerrada entre las montañas. Su deseo por salir de ese lugar es tanto que grita a los 7 vientos que en su siguiente vida quisiera ser un chico guapo de Tokio. Hasta este momento hemos visto que Mitsuha es una persona que no disfruta su estancia en el lugar donde creció. Un suceso normal debido a ser una joven de 17 años quien a esa edad se quiere comer el mundo y experimentar cosas nuevas. No se ve que sea alguien problemática o desobligada, todo lo contrario, se ve que es alguien común con una vida normal. Sale con sus amigos, convive con su familia y va a la escuela. A pesar de ello, se siente atrapada entre montañas que parecen paredes y horizontes que parecen ventanas. Ya para la siguiente toma se nos presenta un chico llamado Taki, un joven de preparatoria que vive en Tokio, a quien vemos reside en un pequeño departamento junto a su padre. Al llegar a la cocina le dice que se volvió a levantar tarde y Taki, confuso, pide perdón. Después de intercambiar unas cuantas palabras con él, extrañado se retira del departamento y le dice que no llegue tarde a la escuela. Quiero abrir un pequeño paréntesis para aclarar que en esta escena vemos que es Taki quien está hablando, aunque en realidad la persona que está controlando sus acciones es Mitsuha, la joven que gritó a los 4 vientos desear vivir en Tokio. Ella es quien está viviendo cada uno de estos momentos y desde que se levantó está completamente confusa por la situación. Un suceso algo loco, pero que se complementará conforme la historia va avanzando. También, para facilitarme un poco la interpretación, voy a llamarlo Taki por el momento. Después de listarse, Taki sale de su casa hacia su preparatoria. Un poco confundido intenta buscar su salón de clases hasta que se topa con un chico que se supone que es su amigo. Este lo guía mientras habla con él, pero no sabe qué hacer o qué contestar. Solo daba respuestas a medias y realizaba preguntas extrañas. Al parecer, Taki tiene otro amigo con el que también se junta mucho, ya que lo vemos con ellos a la hora del receso. Ellos le hacen notar que se comporta de una manera extraña, ya que parece olvidar incluso quién es. Así que al verlo un poco confundido y callado, le proponen ir a una cafetería para despejar los problemas y pasar un buen rato. En la cafetería, a Taki se le ve un poco más emocionado de lo normal y sus amigos se extrañan, ya que se supone que es algo normal para ellos. Poco después de que terminaran de comer, a Taki le llega una notificación de su trabajo y haciéndoselo saber a sus amigos tendría que retirarse pronto, pero otra vez realiza una pregunta extraña. ¿Dónde es que trabajo? Taki lleva una vida ordinaria. A juzgar por su apariencia parece ser un chico problema debido a la venda que vemos en su rostro. Aún así, fuera de eso, parece tener una vida común. Vive en un departamento junto a su padre, estudia, trabaja y sale con sus amigos. Algo demasiado normal para él, pero que contrasta con las experiencias y el día a día de la joven Mitsuha, ya que ella, al venir de un pueblo muy subdesarrollado y sin tantos o ningún punto de interés como una ciudad, experimenta cómo sería una vida ordinaria en la ciudad desde otro cuerpo, dándose cuenta de que toda esta situación está siendo como un sueño del que por ahora no quisiera despertar. Al llegar a su trabajo, vemos que Taki es mesero en un restaurante, lo que permite a Mitsuha darse cuenta
de lo duro que es trabajar. Debido a su falta de experiencia, comete muchos errores, lo que provoca retrasos y que le llamen la atención con frecuencia, convirtiendo ese maravilloso sueño en una pesadilla interminable. Casi terminando la jornada laboral, dos tipos intentan estafar a Taki reclamándole sobre un palillo en su comida. Taki, confundido y nervioso, intenta manejar la situación, pero cuando escala los gritos, su compañera Miki Okudera interviene complaciendo a los clientes y dejándolos ir sin cobrarles nada. Poco después ya es hora de cerrar y Taki intenta acercarse a su compañera para agradecerle. Ella le responde que no hay problema, ya que intentó manejar todo de acuerdo con el reglamento del restaurante. En esta parte aclarando que efectivamente Taki es un chico problemático, ya que Okudera nos dice que se mete en muchos problemas a pesar de no ser alguien tan fuerte. Así que ella, en un intento de evitarle un problema, intervendría para que no salga lastimado. De repente una compañera le mencionaría a Okudera que tenía rasgada su falda y que seguramente los tipos de antes lo habían hecho. Taki, en un intento de devolverle el favor, le pide a Okudera que lo acompañe y la lleva a un lugar privado para quitársela en forma de agradecimiento. Pero ella, asustada y sorprendida, le gritaría que se detenga, creyendo que su forma de agradecimiento era de otro tipo, así que amablemente le explicaría que solo era para coserla. ¿Se dan cuenta de que pudo haber terminado muy mal esta situación? O muy bien, quién sabe. Cuando finalmente termina de arreglarla, Okudera le agradece el gesto y queda muy contenta con el detalle, diciéndole que no sabía que alguien como Taki podría tener un lado femenino, mostrando un interés nuevo en el joven de quien antes no tenía ninguna expectativa. Hemos visto que el estilo de vida de Taki es de una forma simple que se vive en una gran ciudad, estilo que suele ser apurado y sin pausas, caso contrario al de Mitsuha, que vive en un pueblo olvidado por Dios, donde su estilo de vida no suele ser tan frenético. Esto no está tan alejado de la realidad. Usualmente esa es la forma de vida de las personas que viven en lugares urbanos, rápido, efusivo, que no deja lugar para el descanso en ningún momento, por lo que al llegar agotada a casa de Taki, poco a poco iba entendiendo la situación y lo que estaba pasando. Al final de cuentas, esto no era un sueño como Mitsuha pensaba, sino que estaba viviendo la vida de otra persona. Ya anocheciendo, decide revisar su teléfono y se percata que el joven sobre el que tenía posesión llevaba un diario, anotando en su teléfono las cosas que hacía en el transcurso del día, cómo fue que estuvo y qué fue lo que hizo. Así que Mitsuha, haciendo lo mismo para que el verdadero Taki no pierda su día, lo recapitularía para que él pueda leerlo después. Y antes de dormir, Mitsuha escribe su nombre en la mano de Taki, contestándole a la pregunta que habría escrito en su cuaderno: ¿quién eres? Los días siguen pasando y los intercambios siguen ocurriendo. Con cada cambio que ocurría, iban entendiendo lo que estaba pasando, solo que no sabían por qué ocurría esto. Eran tantas y tan seguidas las veces que sucedía que prefirieron establecer reglas sobre qué hacer y qué no hacer para no alterar el estilo de vida del otro. Además, para mantenerse al día, escribirían mutuamente en su teléfono todo lo relevante que haya sucedido en el transcurso que intercambiaban cuerpos. Poco a poco empezaron a ver ciertas mejoras en sus estilos de vida y relaciones sociales, ya que de alguna manera se complementaban y daban una mejoría. Lo que a Mitsuha le faltaba de confianza o arrogancia, Taki no lo tenía de empatía y simpatía, haciendo que se complementen perfectamente y permitiendo que formen una mejor conexión con las personas que conocen, y sin darse cuenta se fueron creando lazos de amistad entre ellos, tolerándose cada vez más y entendiendo que su vida era relativamente mejor cuando uno tomaba el cargo del otro. Algo curioso que nos muestran es cómo los hombres que comparten un lado femenino pueden crear mejores vínculos, otra vez remarcando la empatía y la simpatía, característica que se supone son más comunes en las mujeres, así como las chicas que comparten un lado masculino, remarcando la confianza y arrogancia, características que se supone son más comunes para hombres. No sé si fue intención del autor mostrar esto, pero es cuanto menos un hecho interesante. En un momento, Taki, dentro del cuerpo de Mitsuha, tuvo que realizar una larga caminata para ir a dejar el sake que habían hecho en el ritual, al altar de la familia Miyamizu, altar ubicado en una gran roca en la cima de una montaña. El único problema era que para llegar se requería de mucho tiempo, una escalada muy larga de la cual la abuela aprovecha para explicarles un poco más sobre la fabricación de las uniones, además de la importancia que estas tenían para su familia y cómo funcionaban. Ella explica este concepto a través del ejemplo de un hilo rojo, que por más enredado que pueda llegar a estar, siempre va a volver a su lugar. La abuela menciona que al llevar el sake a este altar era una forma de conectar a los dioses con las personas, pues esto es una unión, ya que ofrecen una parte de ellos como ofrenda. Cuando
salen del altar y se dirigen a su hogar, se dan cuenta de que están en el momento perfecto para ver la hora mágica, una hora del día que usualmente se da justo antes del anochecer o el amanecer. Durante este breve periodo de tiempo, la luz del sol es más dorada y los colores más vivos, además de saturados. Esta es la razón por la cual la gente de Itomori le llama así, la hora mágica. Mientras la familia Miyamizu está presenciando este breve evento, la abuela de Mitsuha le hace una pregunta espontánea y rara. Mitsuha, estás soñando, ¿verdad? De repente Taki despierta con lágrimas en su cara preguntándose a sí mismo la razón de estas. Antes de que pudiera decir algo, toma su teléfono para responder a un mensaje de la señorita Okudera, donde le decía algo sobre estar emocionada por la cita y que estaba cerca del lugar acordado. Confundido, rápidamente lee las notas que dejó Mitsuha en su teléfono, ya que resulta que le había conseguido una cita con la señorita Okudera, y sin pensarlo dos veces, Taki rápidamente se viste para salir corriendo hacia ella. Afortunadamente, llegando a tiempo, los dos pasan un extraño rato, ya que Taki no tenía mucha experiencia con las citas, además de que en ese momento se le nota confundido debido a que tenía aún un sentimiento de pérdida inexplicable, sentimiento que Okudera nota pero que no se lo hace saber. En una parte de la cita, mientras veían esculturas y fotos en un museo, Taki reconoce las montañas de Itomori, lo que hace que se detenga a inspeccionar brevemente, y Okudera, mirando cómo veía ese recuerdo, se acerca a él para decirle: Te digo algo, Taki. Hoy eres una persona diferente. Al casi anochecer, Taki le hace la sugerencia de ir a cenar, aunque la señorita Okudera le responde que sería mejor que cada quien se fuera a su casa, comentario que lo tomó un poco desprevenido pero que acepta sin preguntar. Antes de irse, le haría una última afirmación a Taki sobre que ella sabía que estaba enamorado de alguien más, afirmación que Taki intenta desmentir que no era cierto, y Okudera solo le sonríe despidiéndose de él, mientras que él se queda pensando un poco decepcionado. Al volver a leer la nota de Mitsuha, se percata que decía que si la cita había salido bien, se supone que a esa misma hora podrían ver el cometa en el cielo. Confundido, Taki mira al cielo pero no ve nada, no sabía de qué estaba hablando. Incluso ve el número telefónico de Mitsuha y, decidiendo llamarle, solo escucha el buzón de voz. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Regresando con Mitsuha, ella recibe una llamada repentina de Katsu, ya que ella no había asistido a clases ese día. Mitsuha le dice que no se sentía con ganas y eso era todo, pero que lo veía junto a Saya en el festival para poder ver el cometa esta noche, así que no se preocupara. Después de esa llamada, vemos a mucha gente preparándose para recibir el cometa, una noche especial ya que la mayoría de mujeres llevaban un kimono, y Mitsuha no fue la excepción. Al momento de llegar con sus amigos, ellos se sorprenden ya que Mitsuha se había cortado el cabello y tampoco llevaba su distintivo listón con el que se amarraba cada vez que se peinaba. Saya y Katsu murmuraban preguntándose el porqué de un cambio tan abrupto, ya que hasta hace un día se veía como siempre, y Saya aclara que a veces las mujeres hacían estos cambios sin motivo aparente. Los tres amigos llegan a la cima de una pequeña montaña justo a tiempo para ver el cometa, a lo que al mirarlo disfrutan de un precioso espectáculo nunca antes imaginado, cuando de repente sucede algo impactante. El cometa se había dividido, pero justo cuando íbamos a ver qué sucedería, se corta la escena, regresándonos al momento en que Mitsuha nunca respondió el teléfono. Taki, algo triste, regresa a casa y recuerda que ella mencionó que le contara lo mal que fue la cita cuando cambien de cuerpos, aunque cuando intenta hacerlo nota que los intercambios ya no se daban. Pasaron los días, pasaron las semanas y nunca ocurrieron. Taki poco a poco iba olvidando todo lo sucedido en estos últimos meses, pero una sensación extraña lo hacía seguir estando intrigado con Itomori, tanto así que se la pasaba horas dibujando el paisaje y diferentes lugares como lo iba recordando. Días después, decidido por ir a buscarla, tomaría la decisión de ir a Itomori personalmente, así que recogiendo sus cosas les pediría a sus amigos que cubran su turno en el trabajo y que expliquen a su papá que probablemente estaría ocupado, pero que no se entere sobre su viaje. Él pensaba viajar solo, aunque para su sorpresa al llegar a la estación de metro se encontró con la señorita Okudera y un amigo más de Taki. Taki estaba un poco molesto por los acompañantes extras, sin embargo finalmente aceptó su ayuda y los tres fueron en búsqueda de ese extraño lugar que Taki había tenido en su mente todo este tiempo. Pasaron todo el día andando y preguntando a los locales si lo conocían, aunque para su mala suerte solo recibían respuestas negativas. Así se llevaron la mayor parte del día hasta que decidieron detenerse a comer. Los tres estaban a punto de darse por vencidos y volver a Tokio. No obstante, la mesera, una mujer mayor, le comentó a Taki lo bien dibujado que estaba el retrato que hizo de Itomori. Taki, sorprendido, le preguntaría a la señora si conocía el lugar sobre el
que podría estar parado, y la señora responde que no, aunque su esposo había crecido ahí, así que él podría saberlo tal vez. Entonces al llamarlo, el señor sorprendido elogia el trabajo del chico. Taki pregunta si sabía cómo podría llegar ahí, pero todos se quedan sorprendidos preguntándose si acaso Itomori no habría sido el lugar del incidente. Resulta que hace 3 años, cuando el cometa del milenio pasó por la Tierra, este desprendió una parte de su masa que se fragmentó y cayó la mayor parte en Itomori, provocando daños fatales y llevándose a casi toda la población de esa pequeña zona. Esta noticia confunde a Taki, ya que él había estado viviendo en carne propia lo que era vivir en ese pequeño pueblo. Cuando se encaminan al actual Itomori y efectivamente ven que el accidente era real, nota que lo único que se habría salvado sería la escuela, donde se supone que Mitsuha estudiaba. Confundido revisa su teléfono para ver las notas que Mitsuha le había dejado con cada cambio que hacían, pero casi como si fuera magia, las notas estaban desapareciendo, como si los intercambios nunca hubieran sucedido y como si nunca se hubieran conocido. Taki no entendía lo que estaba pasando y sus amigos menos. Se supone que la conocía, se supone que hablaba con ella. Sin respuesta, se fueron a hospedar a un pequeño motel, ya que tenían planeado regresar a Tokio en la mañana. Aunque ya le había quedado claro que Itomori, o lo que quedaba de Itomori, ya no existía, Taki se obsesionó con el pequeño pueblo, tanto así que buscó todos los artículos que habían antes y después del incidente. Buscó un libro de los nombres de las víctimas y desgraciadamente en una de ellas encontró el nombre de Mitsuha, confirmando su muerte y agravando ese sentimiento de pérdida que ya estaba sintiendo tiempo atrás. Taki despierta en medio de la noche, ya que se había quedado dormido investigando y leyendo sobre el lugar, recordando el pequeño altar de los Miyamizu, en donde se supone que estaba el saque que había hecho Mitsuha. Taki deja dinero junto a una nota que decía: debo ir a un lugar, regresen a Tokio sin mí. Y es así como Taki emprende el camino hacia el altar de los Miyamizu. Él está decidido a llegar a la montaña sin importar el clima o los problemas que atraviese, a lo que al entrar al altar buscaría el Kuchi Kamisake de Mitsuha y al beberlo un poco tiene la esperanza de volver a conectar con ella, aunque un poco decepcionado se levanta pensando que todo había sido una pérdida de tiempo, y cuando menos se lo espera, un paso en falso lo hace caer al piso teniendo visiones confusas, y Taki despierta una vez más en el cuerpo de Mitsuha. Emocionado de que beber el sake haya funcionado, comienza a llorar admirando todo lo que Itomori fue en sus mejores días y feliz de poder abrazar una vez más a Mitsuha. Una reacción característica que tenía sobre ella era que al despertar en su cuerpo lo primero que hacía era tocarse los pechos a sí misma, aunque en esta ocasión en vez de hacer eso se abrazó a sí misma por lo feliz que estaba y luego se tocó los pechos. Sin tiempo que perder dentro del cuerpo de Mitsuha, rápidamente va a buscar a Saya y Katsu ya que quiere evitar el desastre. Mitsuha les cuenta sobre todo lo que va a pasar con el cometa y sorprendentemente estos le creen. Los tres idean un plan para evacuar a la gente, en donde Katsu sugiere a Mitsuha intentar convencer a su padre para evacuar a todos, aunque de poco nada sirvió ya que su padre la tacha de loca. Sin ayuda extra de su padre y decepcionada, Mitsuha regresa desesperanzada con sus amigos. No obstante, unas palabras de Katsu le despiertan una idea más. Taki tiene una segunda oportunidad. Gracias a que le dieron este cambio más, puede intentar reescribir la historia. Esa que tuvo un final amargo que aunque lo tachen de loco, él seguirá intentando ayudar debido a lo preocupado que está por Mitsuha. Mitsuha, despertando en el cuerpo de Taki, nota que está en el altar de su familia y confundida sale de la cueva. Solo que al momento de subir la montaña queda en shock viendo lo destruido que habría quedado Itomori en la actualidad, dándose cuenta de que para esa fecha ella habría muerto hace 3 años. Taki en el cuerpo de Mitsuha corre hacia la cima de la montaña para intentar comunicarse con ella. Al conseguirlo llega justo a la hora mágica, permitiendo a los dos reunirse una vez más. Mitsuha y Taki intercambian cuerpos, pero esta vez cada quien en su cuerpo correspondiente, permitiéndole a Taki explicarle a Mitsuha lo que va a pasar y cómo puede evitarlo. También para evitar que olviden sus nombres, Taki sugirió que los escriban en sus manos. No obstante, al momento de que Mitsuha estaba escribiendo su nombre, de repente desaparece, ya que la hora mágica habría terminado. La conexión tan especial de estos chicos a través de la hora mágica resultaba por ser un fenómeno familiar y único. Esto explica por qué ambos pueden reencontrarse y tener esa conexión tan especial que, como su abuela decía metafóricamente, era un hilo rojo. Mitsuha corre con Saya y Katsu para poner en marcha el plan que habría hecho Taki. Al principio todo marchó bien hasta que atraparon a Saya, quien estaba voceando el mensaje dentro de una cabina. De ahí en adelante el plan parecía solo empeorar, ya que también habrían atrapado a Katsu poco después de hacer estallar la planta de energía, aunque justo en ese momento el cometa se parte y todos aprecian el espectáculo. Con poco tiempo para perder, Mitsuha corre hacia donde su padre para intentar avisarle sobre el accidente, solo que en el transcurso poco a poco iba olvidando el nombre de Taki, preguntándose una y otra vez cuál era el nombre de ese chico tan especial, y en una pequeña distracción tropieza y cae de las escaleras desesperanzada y triste porque no pudo lograr su cometido. Pero con un poco de fuerza sobrante lee lo que Taki le escribió en su mano. No era su nombre ni algo para recordarlo, solo era un te amo. A pesar de no recordarlo, esa extraña oración
permitió que no se rindiera y siguió corriendo con la esperanza de llegar a tiempo donde su familia. El hecho de que Taki no haya escrito su nombre en la mano de Mitsuha se debe a que probablemente no lo iba a volver a recordar, por lo que prefirió decirle lo que sentía para que nunca olvide que ahí afuera existe alguien que está preocupado por ella. Para fortuna de Mitsuha, su padre, viendo lo exaltada y preocupada que estaba, pese a su forma autoritaria de ejercer cariño sobre ella, entiende que existe una probabilidad de que lo que decía no fuera una mentira, pues hasta ahora todo lo que mencionó antes habría ocurrido. Es así como, permitiendo que todos los habitantes evacúen a la escuela, se reúnen en ese punto y a la distancia aprecian el trágico evento que parecía haber sido profetizado. Taki nuevamente despierta en la cima de la montaña, ya que se había quedado dormido, y al levantarse solo una pregunta pasó por su mente. ¿Qué hago aquí? 5 años pasan y de vuelta en Tokio, Taki ha seguido con su vida, pareciendo no recordar nada de lo que ha vivido. Aún así, sus amigos siempre le recuerdan y le preguntan por qué estaba tan obsesionado con Itomori. Taki no tiene una respuesta clara y se limita a decir que no recuerda nada, aunque aún un sentimiento de pérdida lo sigue atormentando. De repente, una noche visitando una cafetería, nos volvemos a encontrar con los amigos de Mitsuha, pero en esta ocasión siendo ya adultos y hablando sobre una boda que tendrían. El plan de Taki funcionó. Al salir mira a una chica con aspecto un poco familiar, pero no se anima a preguntarle nada y solo se limita a verla de lejos. El tiempo pasa y Taki no vuelve a ver a la chica, por lo menos hasta que en un verano los dos se vuelven a ver cara a cara y nota que efectivamente era alguien conocida. En ese momento una chispa se encendió, como si por un instante hubieran recordado a quien estaban buscando. Taki y Mitsuha salen del metro a toda prisa, buscando poder reencontrarse, y para su suerte se miran en las escaleras. Ambos cruzan miradas, aunque no creen en primera instancia que se trate de ellos, y entonces cuando Taki sube mientras Mitsuha baja, con un nudo en la garganta, finalmente le pregunta si acaso es que la ha visto antes, ya que le resultaba familiar. Mitsuha le respondería que eso parece, y ambos mutuamente se hacen una cuestión final. ¿Puedo saber tu nombre? El hecho de que Taki esté en búsqueda y de alguna manera obsesionado en encontrar a Mitsuha nos hace ver el aprecio o el amor que sentía por ella. Él se enamoró de la manera en cómo vivía la chica y viceversa. Ambos tuvieron que estar en los zapatos del otro para entenderse, y a través de un déjà vu sentían conocerse completamente a primera vista. Esto también refuerza la teoría del hilo rojo, en la que mencionan que se acomodan y toman forma, se enredan y se retuercen, se cortan, pero se vuelven a unir con el paso del tiempo. Eso es una unión. Cuando los cambios empezaron fue algo que les costó entender a Taki y a Mitsuha, teniendo como metáfora que están enredados. Al estar construyendo una mejor relación de amistad, haciéndose mejor compañía mutuamente, se puede llegar a relacionar con el cómo un hilo toma forma, pero cuando los cambios dejaron de suceder, es una forma de decir que se cortaron. Aún así, con el paso del tiempo se volvieron a encontrar, uniéndose una vez más, exactamente como la metáfora del hilo rojo, que eventualmente tenía que unirlos, la tan famosa unión que parece destinarse en su familia. Your Name nos enseña la importancia de volvernos a unir. Aunque nosotros no cambiamos de cuerpo, convivimos con personas opuestas, ya sea con tu pareja, con tus hermanos, con tus amigos y con tus padres. A veces ocurren altercados, peleas o discusiones, pero no debemos de dejarnos llevar por ellos. Al desenredarnos, tenemos la oportunidad de formar una unión mucho más fuerte y significativa que antes, haciendo que el nombre de esas personas signifique algo para nosotros, como experiencias vividas, consejos o aprendizajes que incluso hayamos compartido con ellos. Estas metáforas nos explican conocer la importancia del supuesto hilo rojo, las cuales nos permiten crear conexiones y conocer la importancia de dejarnos llevar por nuestras emociones recíprocas con la gente que estimamos. A mi parecer, Your Name habla precisamente sobre estos sentimientos fugaces que encontramos en las personas que acabamos de conocer y cómo podemos formar uniones importantes para el desarrollo personal. Es una película bastante emotiva que mucha gente que ha visto se ha sentido cautivada debido a que pueden conectar sus historias. ¿Tú ya viste Your Name? ¿A ti qué sentimiento te provocó? Mil gracias a todos los miembros del canal: Aldo, yo, Antonio Emanuel Machado, Conde Roa, Ribra Agua, y mil gracias a los miembros Panagre, Tompato 18 y Soy Juan por tomar los niveles más altos del canal. Recuerden unirse al Discord para conocer todo sobre futuros videos. Muchas gracias por mirar este video. Suscríbete para más y comenta qué otra película o serie te gustaría analizar.